Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Visión Política aquí en el aire de Sol Televisión. Nadia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va, Iván? ¿Qué tal? Bien, bueno, siguiendo con los debates, ¿no? Con este ciclo de debates que nos propusimos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que ya se nos vienen. Ya estamos ahí apenas a unos días de las PASO y tenemos hoy el último de los debates dentro de las internas, ¿no? Los partidos, los frentes que van a tener internas. Hoy tenemos el último, ya antes de las PASO, el programa próximo ya nos tomaremos un respiro de internas, digo, ¿no? Exactamente, el próximo programa ya con un escenario un poco más claro seguramente los sanpedrinos sobre cuál será su voto. Algunos no, algunos los terminarán definiendo en el cuarto oscuro. Sí. Alguno quizá hoy pueda también captar algún voto más, por supuesto. Hoy la última de las internas que nos falta, la del Frente para la Victoria, ¿sí? El actual partido de gobierno en San Pedro que tendrá 4 precandidatos, así es, esta semana nos sorprendió esa noticia, ¿no? Que tendrá 4 precandidatos a intendentes, entre ellos Viviana Di María, la única precandidata a intendenta que tiene San Pedro por estas horas. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por estar aquí. La invitación. Bueno, hoy debate incompleto, si se quiere, ¿sí? Ante la ausencia del intendente Fabio Giovanettoni, quien está atravesando una situación de salud y por eso no pudo estar aquí, pero sí con 2 hombres también fuertes dentro del Frente para la Victoria, el ex intendente Julio Pángaro, a quien le agradecemos por estar aquí presente, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y Eduardo Ñato, Estelrich, está también aquí con nosotros por el movimiento Evita, la mesa Scioli 2015 y la fórmula Domínguez Espinosa también representados aquí en este piso esta noche. Si les parece, comenzamos hablando de el tema que hoy por hoy es, sin lugar a dudas, Nadia, el más importante que tiene la ciudad, o en realidad el que mantiene preocupado mayormente a San Pedro. Exactamente, es el tema que está en la agenda de los medios, pero también el que se debate en la sociedad en todos los lugares, ¿no? En cada rincón, y que tiene que ver con la salud. El tema de lo que pasa en la salud pública y lo que pasa también en la salud privada, si se quiere, pero nos vamos a focalizar en la salud pública, en el hospital, en los centros de salud, en pensar, en preguntarnos cómo podemos hacer para administrar el hospital para que esta situación que se está viviendo hoy con los médicos los médicos de guardia haciendo una medida de fuerza donde solamente se atienden emergencias, una carpa blanca en la puerta del hospital. Venimos también de muchísimos días sumados, digamos, de paros de SICOP, también el resto del hospital paralizado durante mucho tiempo. ¿Cómo se hace para salir de esta crisis? ¿Cómo se financia el hospital? ¿Cómo se lo administra? ¿Qué pasa con los centros de salud? Esa es un poco la temática que vamos a comenzar este programa. Exactamente, cada uno de los temas comenzará uno de los precandidatos, ¿sí? No siempre va a comenzar el mismo. Pángaro, si le parece, empezamos por usted. Usted esta semana estuvo, si se quiere, hablando de salud en los medios de comunicación, de cómo proyectan ustedes el programa de salud para San Pedro. ¿Qué es lo que se piensa y cómo se reconstruye la situación actual de la salud pública en San Pedro? Nosotros lo que planteamos es un sistema de salud integrado y en red y con fuerte presencia territorial. Para explicar esto es necesario entender que cuando decimos integrado es porque debe trabajar muy en conjunto con todo el área de desarrollo social. Por eso nosotros, así como decimos en alguna oportunidad, mantenemos la misma idea de que quien conduzca esa área debe ser secretario de Salud y Desarrollo Social. ¿Y por qué esto? Porque en realidad los centros de salud, digamos que son el primer frontón frente a la atención de las enfermedades, deben también servir como promotores de salud. En este sentido, lo que nosotros necesitamos es que desde esos centros de salud se salga a los barrios a controlar la mamá embarazada, controlar a algún chico que le falte una vacunación, controlar a aquellos enfermos crónicos que debiendo recibir los remedios gratis porque el gobierno nacional o provincial se los provee por ley, y en otros casos por resoluciones y en otros casos por programas, hoy están disponiendo de más de la mitad de su jubilación para poder pagar los medicamentos, y nos parece una cosa absolutamente injusta. Pero además, el desarrollo social con todo su esquema de profesionales y técnicos del área deben salir también a recabar, hacer los tentáculos para recabar los datos que nos permitan tener las estadísticas necesarias para fijar políticas de salud
y de contención en cada uno de los barrios. No todos los barrios tienen la misma problemática de salud, no todos los barrios están en las mismas condiciones, ningún paraje o localidad del partido de San Pedro es lo mismo, pero sí necesitamos lo básico, lo real, que son las estadísticas. Hoy nosotros no sabemos cuántos niños nacen en San Pedro. Si bien podemos ir al registro civil a recabar esos datos, es posible que muchos niños hoy salgan sin documento del registro civil, y en muchos casos, como también pasaba antes, las madres por un motivo u otro, o los padres por un motivo u otro, no los anotan en el registro civil, y hasta tanto se les requiera para entrar, por ejemplo, al jardín de infantes el documento. Es decir, no tenemos una estadística en ese sentido, no tenemos una estadística de cuántos enfermos crónicos hay y de qué tipo de enfermedades, no tenemos una estadística de cuál es la mortalidad infantil del último año, no tenemos una estadística de saber cuántos enfermos de cáncer hay, en qué lugar se puede estar desarrollando más esa patología, claro, con una característica distinta, como para saber a qué poder atribuirle a lo mejor lo que puede estar pasando. Nosotros no tenemos una estadística sobre la cantidad de niños o jóvenes discapacitados que puedan no estar concurriendo a un establecimiento que los cobije. En fin, estas son las estadísticas básicas que se precisa para diseñar estas políticas de salud. Digo, cuando hablaba de los centros de salud como frontón porque la función que cumple en lo social y en lo específicamente hacia la salud, donde debe también tener un horario más extendido y el centro de salud en cada uno de los barrios, y crear aquellos en aquellos barrios donde se pueda dilucidar que es necesario, que hay que crearlo, y eso sirve también para descomprimir lo que es el hospital municipal. Y en este sentido la organización del hospital municipal es primero tener a alguien que conozca y que trabaje y que pueda coordinar un proyecto de salud con los mismos médicos y con el personal no profesional. Hoy es imposible que San Pedro no tenga casi permanentemente cursos de enfermería en el hospital, con la complejidad que esto tiene y con la necesidad que nosotros tenemos de que haya profesionales capacitados. Debe incorporarse a los médicos y al personal en un proyecto de salud, pero para esto tiene que haber primero un proyecto y tiene que convocarse para que cada uno de ellos sean parte y sea revalorizada la tarea que cada uno de ellos cumple. Yo a veces Permítame repreguntarle, a lo mejor por sí o por no, la situación que vive actualmente la municipalidad, ¿permite incrementar la planta de profesionales como demandan desde la Guardia, como por ahí se demanda desde Desarrollo Social? Es mejor redistribución del personal. Pero repito, porque hay médicos que están consustanciados con el juramento hipocrático que han hecho y están dispuestos a trabajar cuando tengan por delante un proyecto que les diga dónde vamos, porque el problema de los médicos lo podemos solucionar. Lo que tenemos que solucionar también es desde el aspecto, desde las deficiencias edilicias y de sanidad que existen en el hospital, también debemos estar pensando que no puede hoy carecerse de medicamentos básicos o elementos de sutura, o placas radiográficas o ropa de cama. Es imposible que hoy no esté, y no solamente eso requiere de recursos municipales, porque si recurrimos al gobierno nacional y al gobierno provincial solicitando los insumos, no el dinero en efectivo, los insumos seguramente los vamos a tener, y también se puede trabajar con otras empresas y fundaciones que existen y que están dispuestas a colaborar, y de paso también se sortea una situación financiera que es la misma de hace un año atrás. Rich. Podemos seguir explicándonos, sí. Pero... Bueno, soy un nieto del movimiento Evita y como en realidad tenemos una misma ideología, tenemos el mismo concepto filosófico de la salud. Nosotros averiguamos nuestra doctrina, aquella plan de salud de Carrillo, incluso en la gobernación de Cafiero, el famoso Atán 1 y Atán 2, donde planteamos la salud ambulatoria. Nosotros casi planteamos lo mismo que plantea Pángaro en este sentido. Hicimos la contención antes que llegue al hospital y la conducción, porque lo que se ve es que es falta de conducción. No hay conducción en el Ejecutivo Municipal ni en ninguna de sus áreas, entonces un zafarrancho de combate. En realidad, en teoría, plantamos lo mismo que plantea el compañero Pángaro. La salud la tenemos que trabajar territorialmente primero, y cuando los problemas son tremendamente graves, bueno, se tomará medida del hospital. Y acá hay un problema de plata, y de mala distribución de la plata, y de mala división de los gastos que ha habido, porque la verdad que San Pedro ha tenido una década perdida respecto a otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, y eso estriba en la incapacidad. Y hay que decirlo con todas las letras. Acá decías vos, antes de empezar, que faltaba alguien que es intendente del Frente para la Victoria. Yo creo que sí se han afiliado al Frente para la Victoria, sí han ido a elecciones como el Frente para la Victoria, pero han actuado como macristas.
o como del PRO, en realidad, del Frente para la Victoria, y de esto lo que decía el compañero Pángaro, que eso, sin ninguna duda, vos te vas a la doctrina peronista y está escrito en los primeros programas de salud de Perón. Indudablemente no han tenido acceso a esa doctrina e indudablemente no han tenido ganas ni han tenido la capacidad financiera incluso de solucionar este problema que hay en el hospital. ¿En qué puntualmente se parece más a un gobierno macrista que a uno kirchnerista? Porque en realidad han direccionado mal los gastos, en realidad actúan como si fueran de derecha y en realidad desaprovecharon lo que el gobierno nacional y provincial ha articulado en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país para traer para San Pedro. Se han preocupado en lo interno o en las luchas internas o en los programas donde han hecho la política para amigos y San Pedro ha quedado fuera del sistema. Y tienen un problema tremendo. Y el problema más grande, porque acá, si tenemos que decirlo, a mí me gusta que viniera para decírselo, digamos, van de candidato a intendente cuando ellos son intendentes. Y no tienen un diagnóstico de la realidad en absoluto, de ningún tipo. Y esto se expresa en la salud porque es lo más sensible que tiene la sociedad. Cuando uno se enferma, todo el mundo está encima del enfermo. Hay otros diagnósticos, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de la basura, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de cloaca, tenemos problemas de pozo, tenemos problemas donde lo miré. Entonces, parte de un diagnóstico equivocado, estuvieron en el Frente para la Victoria, la verdad, porque ha habido arreglos y arreglos de lista en su momento, pero el pensamiento que tienen no tiene nada que ver con la acción que tiene que tomar. Por eso yo coincido lo que dice Julio Pángaro. Ese es el sistema peronista. No sé si va a ganar él o nosotros, pero son los sistemas que tenemos que llevar adelante. Y lo tenemos que llevar rápido porque todavía no ha ocurrido en San Pedro nada grave, no ha venido una pandemia, alguna peste media importante, porque entonces la veríamos canuta. Y ese es el tema. El tema es que no tienen como ni diagnóstico, ni estadística, y se basan todo en el dinero, o sea, no hay conducción. En otros momentos hubo conducción. O sea, pues los médicos necesitan que le paguen, pero también necesitan conducción. ¿Viviana? Bueno, de alguna manera también presentándote, ¿no? Porque sí, fue una novedad esta semana encontrarnos con una cuarta lista dentro del Frente para la Victoria. Bueno, sí, yo agradecida por la invitación. Quiero agregar coincido con los compañeros y agregando en pos de una mirada hacia el futuro, ¿no? Como una nueva alternativa, vincular a la salud en red, como decía el compañero Pángaro, lo relacionaría con obra pública y con educación. Pienso que necesitamos una educación preventiva, prevención, ¿sí? Antes que detectar el mal y atacarlo, poderlo prevenir. Con respecto a la infraestructura, mejorar la infraestructura del hospital, ¿no? No solamente que haya una sala para los médicos, sino para pediatría, para los ancianos, ¿no? Que puedan tener un lugar acorde. Creo que estamos hablando de la justicia social, ¿no es cierto? El derecho a la salud primordialmente. Con respecto a la educación, hablamos de realizar prevenciones a madres adolescentes, ¿sí? Anterior a que lleguen a ser madres adolescentes, integrándolas con trabajos, con capacitaciones, ¿no? Promoviendo la organización y la capacitación y el empleo. Está relacionado, están todas las áreas relacionadas. Pienso que hay una red. Y algo importante del personal también es que necesitamos médicos sanpedrinos. Yo creo que el médico sanpedrino va a ser más solidario con el sanpedrino, ¿no? Y no nos va a pasar esto que nos está pasando ahora, que no los conocemos, el médico desconoce. Me ha tocado a mí particularmente hacerme atender y me decía, no sé dónde queda una farmacia, no sé la que pueda llegar a resolverte el problema. Y yo digo, si el médico o el que controla la salud no conoce mínimamente su pueblo, donde poder conseguir un medicamento para resolver una situación de emergencia, estamos en graves problemas, ¿no? Así que eso es fundamental. Otro tema relacionado con la salud y el hospital, considero que es uno de los temas fundamentales. No podemos decir que se está mejorando, que se está viviendo una situación de mejoras o se están tapando situaciones que venían cuando a la luz está que
están al rojo vivo. ¿Pudieron visitar, no sé si estuvieron reunidos con los médicos en la carpa, allí en la carpa blanca montada frente a la guardia, si alguno tuvo la oportunidad de acercarse? Yo estuve. Sí, yo también. No, yo no. Lo que me decían los médicos a mí era que con menos de 100.000 pesos solucionaba el problema y arrancaba, y después seguía la discusión. Y entonces yo pensé, 100.000 pesos es poca plata, la verdad. Por lo menos para arrancar y empezar a normalizar y estar en la discusión. Creo que hay un capricho. Hoy escuché algunas declaraciones de un funcionario que es un poco medio como un enfrentamiento laboral, pero no relacionado, es como si tuvieran un enfrentamiento laboral con un empleado de una fábrica, digamos. Y esto es salud. Claro, hoy puntualmente el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Macchia, que está a cargo interinamente del área de salud también, mencionaba esta cuestión de una vinculación política detrás del conflicto en la guardia del hospital, y se los pregunto porque él daba cuenta de un dirigente político contrario, digamos, al gobierno actual, que estaba manteniendo reuniones con los médicos de la guardia en su vivienda. Les consulto si alguno recibió en su casa la visita Estoy de los médicos. estoy de acuerdo con Eduardo. Esa es la visión macrista, porque parece que también quieren investigar la vida privada de los vecinos. Están filmando la vida privada de los vecinos. Eso lo hacía Macri. Si eso es así, lo lamento profundamente. Espero que no me toque a mí porque van a tener algún problema. ¿No? Es una visión macrista. Sí, Claro, totalmente. Pero, ¿por qué no se puede hablar con los médicos? No pueden ir, yo no fui, pero no pueden ir a hablar con los médicos, a tomar conocimiento de la situación cuando estamos frente a un problema tan grave y cuando cada uno tiene su visión para generar un proyecto para su propia plataforma electoral, y quién es mejor que tomar, no quiere decir que estén de acuerdo ni que estén en desacuerdo. Yo lo que digo es estoy a lo mejor en desacuerdo con algún tema y estoy de acuerdo con otro. Lo que estoy de acuerdo, por ejemplo, es que no se deje a la salud pública como han hecho antes, que directamente no trabajaban, porque hay un médico que está trabajando. También estoy en desacuerdo con que habiendo funcionarios políticos, médicos, que han hecho el juramento hipocrático y siendo funcionarios no se hayan acercado, creo que fue el otro fin de semana, donde había un solo médico. Hay 2 médicos más que tendrían que haber estado en la guardia, al pie del cañón, junto con el médico de guardia, que a pesar de estar disconforme con otros temas, estaba prestando un servicio a la comunidad. Y son funcionarios políticos, es es una pena que militancia política, y que algunos fueron puestos en ese lugar por su militancia política y su pertenencia a un sector político. Es una pena que no esté el intendente aquí con nosotros. Entonces, también pero para no son poder situaciones, son expresar situaciones objetivas. ¿A ustedes les parece lógico que se esté filmando a ver si hay 2 médicos o 3 o 10 que entran en la casa de un candidato a conversar? Pero esto ni Macri lo hizo, repito, con su concuñado. Hoy está procesado hoy. Sí, yo quería, perdón, Julio, quería agregar 2 cositas. Tuve la oportunidad de estar en la carpa, lamentablemente en una situación de una persona de Gobernador Castro que estaba con un ataque cardíaco, no siendo atendido, y he conversado con los médicos donde plantearon que hacía 8 meses que no cobraban el sueldo. Sí, ese fue uno de los planteos principales. Que nos acercaron y nos acercamos a conversar. Y otro temita que me quedó en el tintero de decir que una de las propuestas, Julio hablaba de acercar a organizaciones o fundaciones para que ayuden al hospital. Vos tocaste un tema hoy que, si bien no viene al caso, que las clínicas privadas están funcionando, ¿por qué no darle al hospital más conexión, ¿no? Optimizar la atención con las obras sociales, el nexo con las obras sociales, con algunas aseguradoras, ART, para que reciban subsidios desde esa parte, y así el Estado municipal puede destinar ese dinero. Si me permitís, yo digo, Sí. San Pedro hoy yo hablaba de que perdía el municipio anualmente más de 1 millón de pesos. Algunos profesionales, médicos, me dijeron no, que era mucho más, porque no hay un sistema de facturación y de cobro a las obras sociales. Esto lo hemos percibido muchos personalmente. Bueno, en mi caso, mi hijo llevó a mi nieto al hospital un día domingo, porque la verdad que la guardia pediátrica a la que se puede recurrir es la del hospital municipal, y cuando les dijo que tenía de carnet, le dijeron que no, que se lo llevara, no le tomara la obra social. Pero además, cuando hay un accidentado, en las primeras 24 horas, que es donde
se roga el mayor gasto o inversión, porque en definitiva es la salud, pero oscila entre 15 y 30 mil pesos. Eso muchas veces tampoco se cobra, porque no hay un sistema de facturación acorde. Y también es cierto que muchas veces quien tiene obra social, cuando pasan estas primeras 24 horas, después van a alguna clínica privada. Esto es una cuestión de organización interna. Cortito antes de... Los médicos, yo digo, por otro lado, que quería decir también era que nosotros tenemos que tener un sistema muy aceitado de derivaciones, porque nuestra complejidad no es lo suficientemente importante como para abastecer todas las especialidades y no tenemos la tecnología tampoco adecuada en muchos casos. Hoy nomás, o ayer, el tomógrafo del hospital estaba roto. Bueno, se espera mucho por eso la clínica de Sadik, de hecho. Tenemos que... pero desde el Estado nosotros tenemos la obligación, porque hay muchas personas que no tienen obra social y recurren al hospital y tienen que tener la igualdad de oportunidades también en la salud, como para que puedan recibir la misma atención que el resto de los ciudadanos. Esto debe ser así, no puede ser una persona que porque no tiene 2 pesos en el bolsillo no puede comprar un remedio, se tiene que volver con su fiebre a su casa sin tener un remedio. Pero además un sistema con ambulancias adecuadas y en condiciones para producir los traslados rápidamente. Debemos tender a eso. Yo no estoy acá prometiendo 10 ambulancias, no estoy prometiendo, digamos, lo que nosotros tenemos que tener es un criterio, como decía, un concepto de lo que debe ser. Después trabajaremos en ese sentido, cosas que se pueden lograr y otras que no se pueden lograr. Digo, ¿cómo no nos va a gustar a nosotros tener un centro de neonatología en San Pedro? Pero lógicamente que eso hay que decir que no se puede, porque mantener en el hospital un centro de neonatología realmente es imposible, no para San Pedro, es imposible aún para ciudades mucho más grandes. Y entonces hay que decirlo con toda claridad, pero sí esas incubadoras que tienen características especiales para tratar a los niños prematuros, y nosotros tenemos que, ¿cómo no vamos a tener un sistema de derivación? Entonces, que no es tan grave como lo otro. Les dejo picando una pregunta para el próximo bloque, en realidad cuando volvamos de la tanda. ¿Por qué el Frente para la Victoria tiene 4 candidatos? Porque confluyen en muchas ideas. Bueno, ¿por qué tiene 4 candidatos? Pausa y enseguida volvemos con más Visión Política. Vos que andás en moto, sin casco, ¿tenés alguna duda que arriba del auto? A mí el casco me salvó la vida. Imagínate cómo te la va a salvar a vos cuando te caigas de la moto. Cumplí las normas de tránsito. Es un consejo de Juan María Traverso, Seguridad Vial. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Nataf Catering, servicio de gastronomía para eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales y eventos en general, los mejores menúes y la gastronomía necesaria para que su evento sea de primer nivel. Alquiler de vajilla y mantelería, barra de tragos, cascada de chocolate. Consultas por presupuestos a los teléfonos 03329 15 599 475 15 411 987 y Nextel 730 *5323. Para más información, encontranos en nuestro sitio web www.ntaf.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. COPSER le recuerda que para abonar su factura, usted puede recurrir a las oficinas de atención comercial en Mitre 1200 o al Centro de Comercio e Industria. Además, puede adherir el pago con tarjetas de débito y crédito Visa. Consulte cómo hacerlo llamando al 431-300. Seguimos trabajando para brindarle cada día un mejor servicio. Fue un mensaje de COPSER.
Visita San Luis, otro país. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Bien, segundo bloque de Visión Política, la continuidad del debate del Frente para la Victoria. La pregunta que quedó del bloque anterior, ¿por qué el Frente para la Victoria tiene 4 listas en lugar de quizá 2? ¿No? Porque hubo enojos de parte del sector del intendente cuando se conoció que Di María iba a presentar una lista. En su momento no se llegó a un acuerdo tampoco con Stelrich. De hace ya meses se sabe que usted, Panger, va a ser precandidato. Digo, ¿por qué el Frente para la Victoria no tiene una lista de unidad como se consiguió a nivel nacional, por ejemplo? ¿También? Quien quiera. Porque, bueno, se intentó eso, por parte del sector de intendencia se hicieron varias reuniones, lo cual nosotros fuimos. El movimiento Evita había largado, o sea, como yo largaba como candidato, por una razón vertical del movimiento Evita, que quería demostrar todo lo que más pudiera en la provincia de Buenos Aires, sus militantes y qué trabajo tenían. Pero nosotros fuimos a esas reuniones igual, e incluso yo me bajaba de la candidatura y proponíamos a una persona. En realidad fueron reuniones que fueron del Ejecutivo, planificadas para que todos dijeran que sí, que era el único candidato el intendente actual. Incluso Panger no estaba casi invitado a esas reuniones, porque estaba ya cocinado. Así que nosotros seguimos, y aparte es mejor que haya muchas listas, porque también el peronismo tiene eso, genera muchos dirigentes, por su filosofía, por su doctrina, y que quieren participar y actuar y estar. Y si vos mirás lo que fue San Pedro, del Frente para la Victoria, de Huascón y Llogaretore para acá, nosotros en su momento apoyamos, y si hubiéramos visto que se actuaba conforme a la doctrina, conforme a lo que pasaba y conforme a los problemas actuales, no hubiera habido ningún problema, capaz que hubiera habido una solita, hubiera sido el único candidato. En realidad se actuó todo al revés de lo que fue el peronismo y el Frente para la Victoria en todo el país. Y nosotros crecemos porque como nosotros somos doctrinarios, ideológicamente crecemos permanentemente. Militamos y tenemos cuadros, y esos cuadros cuando ven anormalía, ¿no? Anormalía en lo que es el desarrollo de la doctrina, en los cargos que se elige la gente, los revelamos, los enojamos, pateamos los tachos y los reproducimos. Entonces somos varios candidatos que coincidimos en un montón de cosas, en otras no, y vamos a las PASO, que es una herramienta que se ha dado para que vayamos a las PASO, y después de las PASO, que es un primer tamizado, que darán lo que elige el pueblo, y ahí los encolumnaremos. ¿Y el Frente para la Victoria va a respaldar a cualquiera de los precandidatos que gane? Si lo elige el pueblo, sí, y si está bien elegido, porque, ojo, también hay que evaluar con qué estructura y qué forma hace campaña, se hace, ¿no es cierto? Eso hay que evaluarlo, y uno puede patear los tarros si quiere, según quien gane. Porque a veces, con mucho dinero o con mintiendo, se puede llegar a engatusar a la gente y que vote a un determinado candidato. Y si uno suponé, a mí me costaría si gana Giovanettone apoyarlo, porque si le saco sangre no tiene un ADN peronista, digamos, sería un esfuerzo tremendo. Ahora, si gana la compañera y gana Colupángaro, yo ya sé dónde venimos. Esto hay que decirlo con todas las letras, cuesta un montón. Y a veces se han ganado elecciones, y ahí se han ganado elecciones porque han puesto mucho dinero, han usado a la gente o han usado el Estado para hacer campaña, porque una cosa que yo me gaste, qué sé yo, 500, 600 pesos y compro unos chorizos y hago una reunión que es muy típico de nosotros. Aparte, nosotros no le llamamos más chorizo, le llamamos hamburguesa cilíndrica porque lo criticaban. Pero es otra cosa que la gasten desde el Estado, ¿no es cierto? Bueno, habría que verlo, ¿viste? Pero estamos dispuestos a acompañar. O sea, yo toda la lista de arriba hasta la provincia de Buenos Aires estoy dispuesto a acompañarla. Y si me convence de aquí para adelante que le entró algún germen ahora que no hay salud y lo infestó de peronismo, no habría ningún problema. Lo acompañaríamos si pasa eso. Bueno, hablemos de trabajo. Bueno, hablemos de trabajo. Una de las preocupaciones tiene algo que no ver, conocemos nosotros. Sí, no, algo que no hacemos tampoco mucho. Pero la preocupación de los sanpedrinos y las sanpedrinas tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Muchas veces se dificulta para los jóvenes, por un lado, acceder al primer empleo, y por otro lado, a la gente que ya tiene una experiencia de determinada edad también, y hay pocas fuentes laborales disponibles. No hay fábricas que se vengan a instalar a San Pedro, pese a que en muchas oportunidades hemos tenido
tenido la amenaza, vamos a decir, de un parque industrial o la cercanía de un parque industrial que finalmente ha decidido irse a un territorio, a algún distrito cercano. ¿Cómo es factible instalar un parque industrial aquí en San Pedro? ¿Cómo se pueden generar puestos de trabajo para que los vecinos y las vecinas puedan finalmente, ¿no?, tener un empleo, que lo que dignifica, digamos, ¿no?, acceder a un empleo? Bueno, Sí. Bueno, mira, yo creo que principalmente tenemos que tener una mirada hacia los pueblos de alrededor de San Pedro, del interior, ¿no? A revalorizar lo que es la agricultura familiar, poder industrializar esa ruralidad, resaltando el producto regional. Nosotros somos productores de miel, somos productores de batata, que podemos generar pequeñas industrias de dulce de batata, ¿no? Algo ya mayor, o sea, no pensemos para hoy, sino cómo ir paso a paso generando esa pequeña industria para que sea mediana y podamos tener un parque industrial. Hacer el almidón de batata, hasta caramelos de miel, digamos, ¿no? Creo que tenemos que identificar bien al sector de la agricultura familiar y algo que, bueno, dice nuestro conductor Julián Domínguez y Fernando Espinosa, debemos hacer un reordenamiento territorial, toda la población concentrada en San Pedro, ¿no? Para ese reordenamiento territorial tenemos que tener propuestas para que los jóvenes no emigren de los pueblos, ¿sí? Y una de las propuestas está relacionada con educación, que si ves por ahí es un tema que se va a tocar después. La intención es que las universidades vayan a los pueblos. Hoy existen programas, ya sea la Universidad de Quilmes, la Universidad de La Matanza, que la universidad se acerca a los pueblos, en una sociedad de fomento, en un club de barrio, una carrera, ¿sí? Técnico en agroalimentación, por ejemplo, ¿no?, que vaya generando el interés en los jóvenes que hoy en día tienen que ir a estudiar a Rosario y acá en San Pedro la parte humanística, digamos, ¿no? Traer propuestas de interés y eso va a ir generando empleo. Generamos industria, generamos trabajo. Bueno, yo ahí siempre digo que San Pedro tiene un problema que siempre digo más o menos parecido y lo vuelvo a repetir. Tiene un problema tremendo que arranca ya de hace varias décadas atrás, que es la inmigración provincial por el trabajo manufacturero que había en la zona. Si acá faltaba gente para trabajar hace 40 años atrás, porque el trabajo era manufacturero, se embalaba a mano, se podaba, se cortaba la guinea, se hacía la escoba, con todo trabajo que generaba muchísimo empleo. Y entonces había una inmigración interna digo yo, gente de otras provincias que venía y se instalaba. E incluso las tierras fiscales daban la posibilidad de la vivienda. O sea, se instalaban, armaban una casa, un rancho, y bueno, hoy tenemos una población que excede a la población que tendría que ser originaria. Mucho más gente de la que tenía que tener. Y de golpe, en la década del 80 para adelante, aparece el monocultivo, y eso radica por razones de rentabilidad todo lo que generaba trabajo manual. Y con una aplicación de la tecnología abismal, en la tecnología metalmecánica, las máquinas son impresionantes, ustedes lo pueden mirar en Canal Rural si quiere, un tipo solo con una máquina que abarca. Y la tecnología biogenética, digamos, el monocultivo ha desplazado a los productores chicos de fruta y también tiene que ver con un problema cultural, tampoco hay un consumo de esa producción que se hacía antes, porque todo el Gran Buenos Aires, que estaba rodeado de pequeñas fábricas que desaparecieron, donde ocupaban gente, hasta la cultura de la comida era diferente. Antes la gente exprimía una naranja y ahora compra un sobrecito tal. Digamos, cambió mucho las cosas. Entonces nosotros decimos, todo lo que el Estado genera como servicio tiene que generar empleo. Todo lo que el Estado hace como obra pública tiene que tener una mirada local, que se pueda hacer con gente de acá. Y si no se sabe, hay que aprender. Y estamos en la economía popular porque estamos en el movimiento Evita y agricultura familiar, pero también decimos que en el movimiento Evita nosotros tenemos cualquier cantidad de compañeros que quieren trabajar en la agricultura familiar, pero para tener agricultura, para tener una planta vos tenés que tener el sostén, que es la tierra. Entonces creo que se va a tener que dar una política diferente en la tenencia de la tierra en todo este sector, porque si no, no hay dónde ubicarlo. Yo puedo aprender a plantar lechuga, a plantar tomate, pero ¿dónde lo planto? ¿En la Mitre? ¿En el pavimento? Digamos, va a haber que haber una discusión sobre la tenencia de la tierra y el valor de la tierra en San Pedro, y eso va a haber que plantearlo de algún lugar, porque la población es mucho más grande de lo que tendría que haber sido. No tenemos la misma población originaria que Varadero o que otros lados. Es mucho más porque vinieron en un momento que el trabajo era manufacturero y había mucha demanda de mano de obra.
Pero de golpe se cortó eso. Eso se cortó con la soja transgénica en el año 86, que la trajo Solá y Huergo, Huergo, que es uno que está en el grupo Clarín. Así que me parece que ahí es una cosa para discutir interesante, pero para esa discusión nosotros tenemos que incorporar no solamente al hombre que no tiene trabajo, sino a aquel que lo genera. Entonces, hay un montón de empresarios y pequeños empresarios en San Pedro que pueden generar empleos si tienen el apoyo municipal y tienen, se puede armar una visión diferente de la convocatoria y de la problemática concreta que tiene San Pedro. Hay pequeños empresarios que generan empleo, que tienen ganas de generar más y que si se los llama el Estado y se ponen las cartas sobre la mesa y se mira bien el problema que hay y el futuro, se pueden ir solucionando. Por eso nosotros hablamos de reciclar la basura, porque eso genera empleo, hablamos de cooperativas, que eso podía generar empleo, porque decía... ¿Y entra en la cabeza del sanpedrino esto? Sí, porque hay que explicarlo. Mira, yo lo leí mucho a Peter Drake y a John Taylor, que fueron las dos personas más importantes que tuvo Henry Ford. Y ellos decían lo siguiente: fabricar es fácil, es facilísimo hacer cualquier cosa, o sea, la diseñar, la fabricar, el tema es vender. Ahora, para vender, vos tenés que tener un mercado que consume, y ese mercado que consume para consumir, en un sistema capitalista y liberal debe tener dinero en el bolsillo, sino que consume. Fíjate vos que hay un montón de críticas de este gobierno porque genera mercado interno, mucho mercado interno para que haya consumo. Bueno, nosotros tenemos que estar mirando todas esas cosas, porque en realidad fabricar es fácil. El tema es cómo lo vendemos y cómo ocupamos. Ahora, la fabricación de cualquier producto ahora tiene un componente tecnológico muy alto, y componente y biogenético, si vos querés, ¿no? Porque la soja que se planta en el campo tiene un componente biogenético. Si digamos, antes se cortaba el yuyo que crecía al lado de la planta con una azada, eso ocupaba una mano de obra, hoy eso no se ocupa más. Así que no vamos a parar el progreso, ni el avance tecnológico, ni nada por el estilo, pero debe haber una adecuación de la renta extraordinaria, de cómo incorporar nuevos productos y nuevos productos de consumo, y eso es para discutirlo, no lo podemos decir en una mesa como vamos a generar. Yo estaría mintiendo si digo que mañana llegamos y todo el mundo va a tener ocupación, es una mentira. Lo que sí te aseguro que nuestra filosofía siempre en su historia tuvo claro que el hombre solamente significa cuando trabaja, y que son desafíos que los tenemos que encarar, que los tenemos que enfrentar, y son desafíos que no los puede encarar ni un intendente ni los concejales, sino los puede encarar todo un grupo social, la sociedad en su conjunto. Por eso la convocatoria, sí, la convocatoria del desocupado, la convocatoria del pequeño empresario en San Pedro, y ahí generar recién una respuesta que yo te la voy a dar cuando la tengamos, si llegamos, o llega el compañero que se la vamos a proponer, o llega la compañera. Pero si vos me decís cómo creo trabajo ahora, y sí, yo te doy trabajo, agarro un martillo y un cortafierro, andar a romper el pavimento, pero... Yo quería responder a una pregunta que hiciste, si puede ser, cortito, que hablaste muy cortito, que hablaste de si es posible inculcar el sentido del cooperativismo en San Pedro. Hace falta capacitar, empezar a trabajar, a trabajar en familia, pero desde lo ideológico justamente, pero lo que se propone ahora es el trabajo en cooperativa y el trabajo asociativo, que es la mejor forma de generar empleo. ¿Sí? Se junta una familia, realiza un emprendimiento familiar, ese emprendimiento familiar luego pasa con las herramientas que tiene hoy el Estado, el monotributo social agropecuario, puede facturar, se unen hasta capacitarlos en economía social y poderlos organizar en cooperativas. Y como decía nuestro general, la organización vence al tiempo. Si yo agregaría tres aspectos que me parecen importantes en este sentido. Uno es la generación de capacitación permanente en lo que hace a distintos oficios, potenciando muchos de los cuales hoy la comunidad requiere y que a lo mejor no están potenciados como corresponden, y no solamente en los lugares, digamos, donde se están dando, sino que esos oficios hay que llevarlos a los barrios, a las localidades, a uno de los parajes. Porque a los jóvenes tenemos que darle un futuro en este sentido, y un oficio muchas veces es parte de ese futuro. Pero si tienen que concentrarse, viajar, a lo mejor conseguir una changa a las 6 de la tarde, tienen que bañarse, cambiarse. No, tienen que tenerlo en el lugar. Y allí es donde debemos, ¿por qué? Porque debemos preparar a nuestra población para entrar en el mercado laboral en la medida en que en algún momento existe una inversión que elija San Pedro como destino de su dinero. Porque en realidad son decisiones empresarias de instalación. El parque industrial por sí mismo no significa nada. Nosotros compramos 16 hectáreas de tierra hace 17 años atrás en Río Tala sobre la Ruta 9, donde se construyó la escuela agrotécnica, pasaron 17 años y no pasó nada. Digamos, esto tiene que ser un aspecto de consumo, de consumo con los emprendedores, con los industriales.
con las cámaras empresarias, donde tengamos un proyecto para San Pedro, veamos cuáles son las distintas alternativas que podemos brindar y salgamos juntos al país a buscar esas inversiones. Mire, hoy acabo de reunirme hace pocas horas con los propietarios de la única empresa de carbonato de sodio del país. ¿Dónde está instalada? En San Pedro. ¿Cuántas personas trabajan? 12 personas. ¿Dónde está instalada? Dentro del predio de Arcor. Con dificultades financieras, y claro. Entonces ahí hay que ponerse al hombro esa gestión y llegar hasta donde podamos, porque es cierto, nosotros no podemos manejar las tasas de interés, no podemos manejar el precio del dólar, no podemos manejar a lo mejor la apertura que se hace para la importación específicamente de ese producto cuando se firman convenios con China para recibir dinero que al país le hace falta. Y hay daños colaterales que para ellos son muy importantes porque se está importando ese producto a un costo mucho menor del que ellos lo pueden producir acá. Pero ellos pueden acercar hasta el 40-45% del mercado de ese producto. Entonces, el apoyo nuestro tiene que estar en las gestiones, en el compromiso permanente. Nosotros llegamos a tener en algún momento a gestionar desde San Pedro una línea de crédito específica para la fruticultura en el Banco Provincia. ¿Quiénes lo hicieron? Y lo hicieron las cámaras empresarias, Centro de Comercio, Caproen, el municipio. Tuvimos dificultades al principio, pasamos alguna vergüenza cuando fuimos la primera vez a hablar con el vicepresidente del Banco Provincia, sí, es cierto, pero después trabajando todos en conjunto pudimos definir una línea de acción y logramos. No se pudo poner en práctica, también es cierto, porque faltó una pata que era el gobierno provincial en aquel momento que no pudo disponer de los recursos necesarios para incorporar al monto que se había fijado para esa línea de crédito para bajar los intereses. Entonces los intereses quedaron muy altos y se pudieron tomar, creo que muy pocos, si se tomó alguno. Pero digo, el esfuerzo se puede hacer y tiene sus resultados. Y en esto tenemos que hacerlo. Pero además también en lo que decía la compañera respecto de la educación, esto es básico, es fundamental. Si nosotros no vamos generando la posibilidad de que todos los sanpedrinos tengamos igualdad de oportunidades para llegar a estudios universitarios, estamos perdidos también. Porque acá pueden ir a estudiar y su capacidad la vuelcan después en lugares distintos de su origen. Algunos vuelven, bienvenidos son, pero otros no vuelven. Nosotros tenemos, y además no podemos nosotros permitirnos que un chico que vive en La Tosquera no tenga la misma inteligencia que alguien que vive en Mitre y Obligado. Y no solamente eso, hay otras actividades. Hay jóvenes de La Tosquera que yo quisiera que ustedes vieran los dibujos que hacen, son autodidactas. Entonces ese con un apoyo técnico hasta tienen un futuro en su vida y es una fuente de trabajo. Tenemos que buscarla aunque sea de a una, pero hay que buscarla y hay que apoyarla. Un tema es cortito porque ya tenemos que ir al corte, pero todos hablaron de educación. ¿Qué posibilidades hay, breve les pido, de traer realmente una universidad aquí al partido de San Pedro? ¿Hay posibilidades? ¿Se puede iniciar las gestiones? ¿Es falta de voluntad? Se debe iniciar la gestión. Y la prueba está que se hizo. Cuando nosotros compramos el viejo edificio de Correo con la idea de que allí hubiera una universidad, se dio la única carrera universitaria gratuita que hubo en San Pedro, que fue la de comunicación social, que empezó durante nuestra gestión y terminó durante la gestión del intendente que sucedió al gobierno peronista. Pero se pudo hacer, si se pudo hacer 20 años atrás, ¿cómo no se va a poder hacer ahora? Que tenemos que trabajar, que sea de un día para otro es mentira. Que tiene un costo importante, pero hay que buscar la financiación. Nosotros no podemos perder la inteligencia, no podemos permitir que un chico, repito, de cualquier barrio, localidad o paraje de San Pedro no tenga la igualdad de oportunidades que uno que tenga, que viva o que tenga dinero para acceder a los estudios. Que después habrá que ver cuáles son las carreras. Yo digo, si me dicen las carreras básicas, abogado, contador, a lo mejor eso no interesa, y si se puede traer, que se traiga y que se pague. Pero hay otras carreras que son necesarias para la zona que nosotros tenemos, y dependerá también de cuál es la posibilidad industrial que tenga San Pedro, y esas son las carreras que habrá que traer y potenciar y subsidiar, ¿no? Decía nada más que hay una propuesta específica de la Universidad Nacional de Quilmes, donde estoy terminando la Tecnicatura Universitaria en Economía Social, que proponen eso de traer ya con pequeños convenios. Ellos ya están dispuestos, el programa existe, la universidad en los pueblos. Sí, la carrera depende, como decía el compañero, fíjense, de la que nosotros tenemos casi nosotros. una universidad acá en San Pedro funcionando en un edificio que no es apto para la tarea que están desarrollando, que es el Conservatorio de Música. Breve pausa y enseguida continuamos aquí con el debate en Visión Política.
Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los mismos que me cuidaron todos estos años dentro de las canchas, me van a seguir cuidando siempre. OSPAD, Obra Social del Personal de la Actividad del TURF. 0800-999-1656. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Sacate las ganas y ponete a la moda en La Jabonera. Comprá por menor a precios mayoristas. Encontrá los mejores productos y la mejor atención. Pagos con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés. Pasá, que te están esperando en La Jabonera, en sus 2 direcciones, Mitre 1585 y 3 de Febrero y Almafuerte. Teléfono 03329 439 221. Bueno, seguimos aquí en Visión Política con este debate del Frente para la Victoria con 3 de los 4 precandidatos presentes aquí en el piso del canal. Ya hemos tratado varios temas, pero nos queda uno de los temas que sin dudas es uno de los ejes de la campaña, una de las mayores preocupaciones de los vecinos y las vecinas, que tiene que ver con la seguridad. Seguridad, un tema que sin duda está en la agenda de todos y queremos... Y una palabra muy amplia también. Que tenemos que resumir ahora en formato televisivo, lo cual ya es bastante complicado. Paso. Si las pasos son las que se vienen y para eso tenemos Paso, porque la verdad que el formato televisivo no da el tema de seguridad. Bueno, la idea es plantear algunos lineamientos, si quieren, de ejes de trabajo y algunas propuestas concretas, o como por lo menos, como entienden la seguridad, también esto que hablaba Iván, de la complejidad, ¿no?, del tema. No sé quién quiere empezar, a quién... Libre ahora, pueden charlarlo inclusive entre ustedes. Bueno, mira, ya que empiezo yo. Yo creo que la inseguridad es un problema complejo, pero abarca todo la acción política. Toda la acción política abarca. Para empezar, yo escuché alguna propuesta de Julio en su momento, la policía la tiene que manejar el municipio. El jefe del pueblo es el intendente, por lo tanto tiene que controlar. Pero si no hace todo lo que hablamos anteriormente, es decir, educación, la salud, la posibilidad del ingreso al trabajo, no hay ningún tipo de perspectiva que solucione el problema de seguridad. Yo siempre digo, Di Giovanni y Prato pusieron la ley dura y el resultado fue al verso. Tuvieron que hacer la policía social para cambiar. El problema de inseguridad tiene que ver con qué posibilidad de desarrollo tiene la familia y los jóvenes. Y siempre digo esto, año 53 no había problema de inseguridad en la República Argentina, que estaba Petinato, el padre de Petinato, y lo que había era pleno empleo. O sea, cuando la gente trabaja y tiene posibilidad de desarrollar y tiene esperanza, el tema de seguridad baja tremendamente. Y lo hicimos cuando se hicieron las 150 viviendas. En las 150 viviendas yo le di trabajo a muchísimos pibes que estaban fuera de la ley y bajó la inseguridad en San Pedro. O sea, que con el trabajo planteamos nosotros, baja muchísimo la inseguridad. Y para nada somos de reprimir mucho y más patrullero y mucha, sino militarizar la sociedad, y el resultado es tremendo, militarizar toda la sociedad. Así que debe haber un control del intendente y además y de los partidos políticos y de los ciudadanos en el tema de la seguridad. Un compromiso, pero tiene que ir acompañando lo que decíamos anteriormente, ¿no?, con salud, educación, trabajo, y después lo demás es simple. Yo lo suscribo absolutamente. Yo siempre digo que para mí la seguridad es un tema demasiado importante para dejárselo solamente a la policía y a la justicia. Si no hay un municipio detrás que se comprometa en cada uno de los ámbitos que corresponden a cada una de las áreas del municipio, vamos mal. Como decía Eduardo, militarizar, llenar de patrulleros, gendarmes, un pueblo, esto no sirve absolutamente para nada, porque terminamos estigmatizando barrios, estigmatizando jóvenes porque llevan puesto una gorra, son un poco morochitos, y ya estamos poniendo los precios, y a lo mejor desde dentro también se les dice qué es lo que tienen que hacer cuando salgan. Me parece que esto es muy grave. Yo cuando digo de la policía comunal, aprovecho un poco para aclararlo, porque yo he escuchado algunas interpretaciones
y no es lo mismo la policía local de la que algunos hablan de la policía comunal. Nosotros como peronistas no podemos tener, como peronistas pero que gobernamos para toda la comunidad, no podemos tener un criterio economicista respecto de esto. Nosotros no podemos decir la policía de la provincia de Buenos Aires que se haga cargo de la provincia de Buenos Aires, porque después terminamos diciendo las escuelas son de la provincia de Buenos Aires que se haga cargo de la provincia de Buenos Aires. Pero nuestros pibes van a esas escuelas y quienes tienen hoy amenazado su vida o su patrimonio son sanpedrinos. Entonces, qué mejor que la policía comunal venga a San Pedro, donde el intendente tiene el control funcional de esa policía, el control orgánico lo tiene el ministerio, donde paga los sueldos, donde compra los pertrechos, donde envía los patrulleros, los chalecos, y nosotros recibimos además un cupo desde ese ministerio para poder hacer frente al combustible y a las reparaciones. Y en algo tiene que tener el control, y yo me quiero sentar con el comisario a decirle qué es lo que quiero, qué es lo que quiero que no se haga, qué es lo que quiero que se haga, dónde, cuándo y cómo. Porque tengo que asumir la responsabilidad como tal. Si me va mal, me va mal. Pero no podemos estar especulando con estas cuestiones, de que no, a ver si yo me zafo políticamente, porque entonces lloro porque la provincia no me manda y con eso arreglo el... No es así, porque los muertos los pagamos nosotros, nuestros hijos. Yo quería hacer un aporte, coincido con los compañeros, y si bien el tema de seguridad es amplio, vuelvo a insistir en la educación y en la prevención, ¿no? Y además, algo muy particular que tiene que ver con la prevención de accidentes también y las normas de tránsito. Están circulando adolescentes en motos sin casco, digamos. Otro tema de la seguridad sería tener un buen control de la velocidad, de las motos, de la circulación. Por ahí a ver, llegar a decir que puede haber un sendero para es muy idealista, pero por lo menos empezando con una prevención, con una educación preventiva y que se cumplan estas normas para evitar accidentes, ¿no? En el resto coincido con los compañeros. No vale la pena llenar las calles de patrulleros si no prevenimos, si no educamos y si no le damos un espacio, además de trabajo, a los jóvenes de recreación y donde se sientan contenidos, ya sea en un club deportivo, otra opción para contener esa violencia. Viene atado además, inevitablemente cuando se habla de seguridad, yo soy de aquellos que consideran que la seguridad pasa por muchos ámbitos, como tener la seguridad de poder comer, la seguridad de tener una casa, la seguridad de poder vestirse, la seguridad de poder estudiar. Pero digo, inevitablemente uno termina cayendo en la policía cuando habla de seguridad. Inevitablemente la primera, digamos, fuerza vinculada. Y ha existido un debate muy grande en los últimos meses, lo pregunto en función de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene a su máximo líder como hoy por hoy el representante máximo del Frente para la Victoria para aspirar a la presidencia respecto de la formación de esos policías. Es decir, el intendente sería cargo de efectivos que... O sea, la policía local. Vos estás hablando de la policía local, donde la formación... Del personal policial. No, pero me refiero hoy por hoy la policía bonaerense, tiene un breve periodo de formación antes de salir de la calle. Esa policía que se absorbería, digamos, tiene una formación bastante limitada y ha sido punto de debate. A eso me refiero, digo, ¿cómo se trabaja para, digamos, o exigir a la provincia que amplíe con capacitación esa permanente? Y apoyarlo, con capacitación permanente. A ver, un ejemplo, cuando creamos la UCEF, la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar, y comenzamos a trabajar el tema de violencia, lo primero que percibimos fue que el personal policial no estaba capacitado para tomar una denuncia cuando una mujer iba a plantear una denuncia en la comisaría. ¿Qué hicimos? 3 policías fueron a capacitarse para la atención de las denuncias de este tipo. Entonces, se puede hacer. Nosotros tenemos una escuela de policía en Ramallo, estamos muy cerquita. ¿Por qué no vamos a seguir capacitando? Pero no solamente capacitarlo en su aspecto específico de lo que significa la investigación y la represión. Bueno, habría que explicar algunas otras cosas del resto de las policías que son transversales. Y la policía de seguridad es otra cosa, que es la policía de las comisarías, la policía rural y la comisaría de la mujer y la familia. Sí. El resto son, pero digo, fuera de lo que hace específicamente eso. Hay otros temas que tienen que ver fundamentalmente con lo social, que debe capacitarse la policía también. Por eso durante tantos años se viene pidiendo una formación intelectual, si quieren llamarlo, al policía, exigiéndole que tenga conocimientos de otras áreas fuera de lo que es su actividad específica de investigación y la represión. Y en esto nosotros tenemos que colaborar
desde los municipios, esto es natural. Si yo escuché los otros días que se había gastado $1 millón en lo que va del año en combustible para la policía. Entonces yo digo, ¿no se podrá destinar un poquito para la capacitación del personal policial en otros aspectos? ¿Tan difícil será? No, no lo es, no es difícil. Se puede hacer. Pero yo repito, la policía es una de las 3 patas en lo que hace la seguridad, me refiero a la seguridad ciudadana, donde está en juego el patrimonio y los bienes de una persona. El resto de la seguridad es bueno, pero yo había enfocado hacia el tema específico de lo que es de la denominación común, que tiene un concepto de integralidad muy fuerte. Y esto creo que la explicación de Eduardo fue perfecta. No quiero terminar el programa sin decir que Viviana Di María es la única precandidata mujer que hay en San Pedro. Bueno, el Nieto tiene en su lista, encabezando la lista, 2 mujeres, también a Rita Leguizamón y a Mariana Itoes, que están ahí encabezando la lista, y preguntarle también a Julia Pángaro por el rol de la mujer dentro del espacio. Y mi mujer va a ser la secretaria de Salud y Acción Social. Esta anual va a ser, así que fíjense el rol que le voy a dar, para que maneje el corazón de lo que es la administración municipal. Nada, pero además tenemos compañeras, muchas compañeras. Yo he dado pruebas también de mi gobierno de haber traído mujeres al gabinete municipal, aún no siendo de mi propio partido político. Milce Contreras en turismo, Ana Ulloa, compañera, pero en la dirección de cultura, con la cantidad de mujeres que hemos trabajado en lo que es desarrollo social, en tantos planes. Digamos yo, y la verdad es que si yo tengo que decir, en el Ejecutivo es más fácil muchas veces trabajar con una mujer que con un hombre, por lo menos para mí. Bueno, y en la lista de consejeras escolares, que a veces poca importancia se les da y tiene una importancia fundamental, porque son también funcionarios políticos electos por el pueblo y tienen una función espectacular a cumplir. Y a veces no se le da la importancia que realmente tiene. Antes los consejos escolares ni siquiera cobraban un sueldo las consejeras. Hoy no solamente eso, sino que además manejan recursos importantes. Y en la asignación de esos recursos también tiene que ver con la educación, porque fundamentalmente es el aspecto que ellos manejan. Bueno, ahí llevamos 2 candidatas, las 2 primeras son candidatas a concejales. Después tenemos Florencia Castro, bueno, en fin, el resto de las compañeras, para no olvidarme de ninguna, que nos acompañan en la militancia y en la lista también. Bien, señores, llegamos, y señoras, por supuesto, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a Ñato, a Viviana, Julio también por estar aquí. Una pena que no hayan realmente podido estar los 4 precandidatos. Sabemos también que hay una disputa muy marcada con el intendente y hubiera sido bueno que se discutan esas posiciones, pero bueno, lamentablemente quizá exista otra oportunidad para ello. No será antes de las PASO, no. Porque si bien nos queda un poco más de una semana... Nosotros después de las PASO tampoco. Y no, claro, después de paso tampoco, pero a lo mejor alguna discusión pública se puede llegar a encontrar. Digo, la idea fue terminar los debates en este programa para que no haya ninguna especulación respecto de quién es el último antes de las elecciones. Por eso la semana que viene vamos a tener un programa especial antes de las PASO. Les recuerdo, pueden seguir votando todavía una semanita más en www.visionregional.com.ar. Allí tenemos colgada nuestra encuesta. Lamentablemente Viviana no está en la encuesta, porque nos sorprendió a todos, pero pueden allí seguir votando. Una encuesta de intención de voto para saber cuál es la intención de cada uno de ustedes respecto de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Nos vamos, muchas gracias nuevamente, los dejamos ir libremente, sobre todo a los hinchas de River, que en este momento ya están cambiando el canal. Mañana a las 14 la repetición también pueden verla, y déjame agradecer a Serafina que me viste todos los miércoles. Qué paciencia, Serafina, siempre lo digo. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles, gracias por acompañarnos.